quiero mostrarles algunos ejemplos de utilización de R en el que cumplimos de alguna manera con los procesos de la ciencia de datos y mostramos una información de una manera bien visual, bien atractiva, y a la vez les muestro lo simple tal vez que puede ser en R hacer todo esto ¿no? Toda esta información. Entonces tenemos aquí dos ejemplos con R. Incorpora una gran cantidad de dataset o bases de datos que no son datos ejemplos, sino son datos que están allí disponibles, de estudios que han realizado de los auspiciadores de R. Entonces esos datos pueden ser utilizados para ejemplificar el uso de R, y que es lo normal. Tal vez en la siguiente clase les muestro algunas salidas de eso utilizando esos datos de ejemplo, pero por ahora quiero mostrarles alguna aplicación con datos un tanto real de la aplicación de R. Vamos a, miren esta dirección que está aquí, esta URL, les voy a mostrar en un navegador. Esta es una API. Una API es una interfaz de comunicación entre dos sistemas. Entonces la API devuelve datos en la forma de cómo los datos viajan a través de esta época de Big Data, en esta era digital. Entonces este es un formato tipo JSON, se conoce este tipo de formato, y que viaja vía URL, vía navegador. Entonces esta es una API del COVID. Entonces en este caso estamos filtrando, no sé, por México. Podemos escoger otro país, pero el ejemplo lo armé aquí con México, y arroja los datos que tiene acumulado México desde el primer día de COVID hasta el día de hoy. Entonces esta dirección, estos datos que están acá, los vamos a llevar al R y vamos a construir una gráfica interesante. Entonces lo que hacemos primeramente en todo proceso de R es cargar las librerías, ¿no? Vamos a hacer primero esta parte, vamos a quitarlo de acá, bien versátil todo. Nosotros vamos a hacer acá una limpieza. Si tuviésemos aquí algunas variables que hemos utilizado, pues estamos desarrollando varios algoritmos a la vez, entonces hacemos una limpieza, y aquí estamos configurando que no nos muestre en los gráficos notación científica, ¿no? Entonces miren, la consola va corriendo, si tuviese algún error nos lo va dando aquí, y hacemos una carga de todas las librerías que vamos a utilizar. Vamos a hacer una carga masiva de todas las librerías que vamos a mencionar, pero esta lo que hace es trabajar con el archivo recibido tipo JSON. Esta trabaja la dirección URL, esta cambia o nos permite manipular de manera fácil fechas, ggplot para graficar, esta librería Animate, ggAnimate para crear animaciones, que la vamos a ver, y aquí también hay IDR que nos permite hacer manipulación, transformaciones dentro de una tabla de datos. Entonces esa dirección que vimos, lo que hacemos es asignarla, guardarla con un nombre, por ejemplo API COVID, y corremos esa línea nada más. En la línea que no estemos posicionados damos run y lo corremos, o seleccionamos varias líneas y corremos, ¿no? O podemos darle también control enter y lo corremos, pero vamos haciendo poco a poco, y miren, ya nos crea un objeto, ¿no? Con el que nos guarda esa API, esa dirección de la API URL. Entonces vamos teniendo variables en el entorno. Aquí hacemos transformación de la API y leemos con una función de JSON-Lite. Aquí una función llamada fromJSON interpreta esos datos que están dentro de esa API y los convierte en un data frame, en una tabla de datos que podemos entonces nosotros observar. Miren. Entonces el siguiente paso es transformar. Si se dan cuenta, la fecha tiene un formato que no es el adecuado. Queremos solamente día, mes, año, por ejemplo. Entonces hacemos una transformación con funciones aquí de UDate y le decimos que la variable date, de la tabla API COVID, esto nos dice que la variable dentro de esta tabla de datos le dé un formato de fecha. Lo corremos, y entonces también hacemos una reducción de todos estos datos. Tenemos 12 variables y no lo vamos a utilizar todo. Tenemos algunos datos inclusive faltantes que nos guarda esa API de provincia, ciudad, código, etcétera, pero que en la estructura de la API lo arma. Entonces lo que hacemos es una reducción y nos quedamos con las columnas de la 1 a la 8, no, pero nos quedamos con todo. Acá nos quedamos con todo lo que está en filas, y con lo que está en columna nos vamos a quedar con la columna 1, la columna 8 hasta la 12.
Entonces corremos esta línea y hacemos una reducción aquí. Miren que ya hizo la reducción, ¿no? Quedamos con la columna 1 y la 8, la 9, la 10, la 11 y la 12. Pasamos eso en un vector. Entonces aquí también hacemos una transformación donde vamos a cambiar datos, ¿no? Hacemos allí. Entonces hacemos una reducción y nos quedamos con casos completos, ¿no? Los casos que estén completos, porque tenemos información donde hay NA, etc. Entonces lo que hacemos es una limpieza de esos datos, ¿no? Y una organización de esa tabla. Y ahora lo que hacemos es un gráfico donde queremos que en X salga la fecha y en Y salgan los casos, que es lo que pusimos aquí, ¿no? Identificamos los tipos, los casos, le pusimos nombre a las columnas, ¿no? Y aquí entonces vamos a utilizar un gráfico de línea con un grosor de la línea. Le vamos a poner caso, bueno, este caso no es Bolivia, este es México. Y aquí le falta el acento. En la variable X es fecha, la variable Y es casos, y le estamos poniendo temas, le estamos poniendo colores, etc. Y le estamos poniendo una animación. Entonces lo que hacemos es correr este gráfico, lo podemos ubicar en cualquier parte o lo podemos seleccionar todo y lo corremos. Entonces él ejecuta aquí esos datos que vimos nosotros en el navegador, ahora los vamos a ver presentados de otra manera. Entonces ese es el poder que da aquí la ciencia de datos, toda esta transformación de esa información presentada de esa manera a presentarlo de esta otra manera. Y miren acá cómo está, ¿ven? Inclusive con un gráfico animado. Aquí está. Caso de COVID-19 en México en los días y va acumulando desde el día 1 a cómo está. Y el color de cada una de las líneas. Los casos en la línea azul son activos, los rojos son confirmados, los negros son las muertes, los fallecimientos y la verde los recuperados. Y tenemos un GIF que podemos exportarlo sin ningún problema, ¿no? Podemos exportarlo y verlo. Y podemos guardarlo, descargarlo y guardarlo y crear entonces un GIF, ¿no? Para ello. Bien interesante esta opción y si se dan cuenta, cumplimos con un proceso de extracción de datos, o sea, de conexión de datos, extracción de datos, transformación de esos datos y haciendo una graficación del dato. Aquí no aplicamos ninguna prueba estadística para validar estos datos ni aplicar ninguna distribución ni nada. Simplemente los conectamos, los transformamos, los limpiamos y creamos un modelo simple, quedándonos con las variables que nos interesaba y creando una visualización de esa información.